Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola, amada iglesia. Tenemos información importante para todos. Con la ayuda de Dios, pronto volveremos a congregarnos y es por ello que tenemos que conocer las medidas que debemos realizar antes, durante y al finalizar el culto. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. A causa de la contingencia que atraviesa el mundo, solo podremos congregarnos si cumplimos con las siguientes condiciones. Recuerda, hermano, es por el bienestar de todos. No podrán congregarse niños, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, cáncer u otra enfermedad que comprometa su salud. Tampoco podrán congregarse las personas que presenten los siguientes síntomas: dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, pérdida o disminución del olfato, pérdida o disminución del gusto. Tampoco podrán congregarse las personas que presenten una temperatura mayor a los 37 grados o que hayan tenido contacto con alguien que presente los síntomas COVID durante los últimos 15 días. También, primeramente con la ayuda de Dios, seguiremos realizando las transmisiones en vivo para que no te pierdas la palabra desde tu casa. Recuerda que durante tu permanencia en el templo deberás utilizar tu cubrebocas de manera correcta y estornudar cubriendo tu rostro con la parte interna de tu brazo. Al entrar al templo, un ujier te indicará dónde debes sentarte. Deberás mantener una distancia de 1.5 metros siempre hacia las otras personas, por lo cual el acomodo en las bancas será de 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente. Esto deberá respetarse durante todo el culto, aun si vienes acompañado. Si necesitas ir al baño, podrás hacerlo siguiendo el flujo determinado. Lo encontrarás fácilmente indicado en el piso. Nos estamos preparando para el regreso. Si Dios lo permite, será pronto. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. En esta tarde, hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar en su presencia, hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor y me gozo, hermanos, de poder estar aquí a través de estos medios, enviándoles un saludo, enviándoles un abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde y que pues todo lo pongamos en las manos del Señor, hermanos. Estamos en sus manos y yo creo que es el mejor lugar donde podemos permanecer. Les invito a que hagamos una oración, hermanos, para iniciar con este culto. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel, hermanos. Vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos tantas gracias en esta tarde, Señor, porque has sido bueno. Porque en tu misericordia, Señor, nos has alcanzado, nos has abrazado, Señor. Has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tu voluntad, Señor, se cumple cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu voluntad es agradable, Señor, es completa, es perfecta. Te adoramos, Jesucristo, porque solamente tú mereces la gloria y la honra, Señor. Permite que podamos entrar en tu presencia, Señor, y adorarte, Padre, porque hemos sido creados para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás
con nosotros, Señor, y enséñanos, Señor, a adorar, a hablar, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones, Señor. Gracias porque eres nuestro mejor amigo, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le damos gracias a Dios y en esta hora quiero que hagamos una lectura, hermanos. Los invito que en su palabra, ahí en sus casas, busquen el Salmo 112 y vamos a darle lectura. Dice así este Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Así dice, hermanos, hasta el versículo número 8. Y sabemos, hermanos, dice aquí que el corazón del hombre que teme a Jehová confiará, estará confiado en él. Y hermanos, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer, confiar en nuestro Señor Jesucristo y poner nuestras familias, todo lo que tenemos en sus manos. Siempre nosotros tratamos de ser amigos, de tener allegados, conocidos que podamos frecuentar y que también podamos estar a gusto. Pero yo creo que el mejor amigo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabarle, hermanos, con este himno tan hermoso que dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Ese amigo perfecto, ¿verdad? Que siempre está a nuestro lado, ese amigo completo que nunca nos ha dejado, hermanos. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me deja. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Qué gozo, hermanos, ¿verdad? Adorar a aquel amigo perfecto, aquel nuestro amigo Jesucristo, que siempre dice este canto: me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y sí, hermanos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos contentos, estaremos agradecidos. Sabemos que estamos atravesando por
por momentos difíciles, pero el Señor nunca nos ha dejado, hermanos, en tiempos de gozo, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, de escasez. Él está siempre con nosotros. Ese amigo ha hecho grandes cosas por nosotros y la principal de ellas es librarnos de la muerte eterna. Él ha sido fiel y ha pagado el precio en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a entregarle todo lo que somos, hermanos, y así como somos, Él pagó el precio por nosotros y Él, hermanos, está siempre a nuestro lado. Dice este canto: tal como soy, Señor, así como soy, tú me has amado, me has aceptado, me perdonaste. Y pues todo lo que tengo y lo que soy es tuyo. Y vamos a decirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón, hermanos: acéptame como ese perfume agradable ahora. Así quiero ser. Quiero ser ese perfume agradable delante de tus pies. Quiero ser ese grato perfume. Con mi conducta quiero adorarte, quiero exaltarte. Quiero ser así, Señor. Quiero ser agradable para ti. Cantemos, hermanos. Más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser, Señor. Hermanos, continuemos leyendo el Salmo 112, del 8 al 10. Dice así: Salmo 112, del 8 al 10.
Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Dice el 8, asegurado está su corazón. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Nuestro corazón está asegurado en Él. Nuestro corazón está ahí a los pies de Cristo, hermanos, asegurado. Dice este canto, a tus pies arde mi corazón. A tus pies nadie me puede señalar. Y vamos a ponernos a los pies de Cristo, hermanos, a gozar de su presencia, a estar seguros en ese lugar de seguridad, hermanos. Cantemos ahora este canto, a tus pies, con todo nuestro corazón, hermanos. A tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré
tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué hermoso, hermanos, qué gozo nos da poder ser parte de la iglesia, de la novia de Cristo, hermanos. Y nos gozamos porque a través de todo eso nuestras vidas son guardadas en Él, son bendecidas, son aseguradas. Y dice así, hermanos, ahora el Salmo 115. Dice el Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es, hermanos, nosotros somos benditos de Jehová porque Él nos alcanzó por su misericordia, por su amor y por su gracia. Solamente a través de eso es que nosotros somos salvos, hermanos, somos benditos, porque Él nos hizo benditos a través de su sacrificio, hermanos. Y ahora esté en nuestros corazones dispuestos, hermanos, para recibir la palabra que nos va a bendecir en esta hora y hagamos nuestra esa palabra del Señor y pongámosla por obra. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos, y estemos atentos a la palabra de nuestro Señor. Dios les guarde. Buenas noches, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de escudriñar su palabra, de poder aprender de ella y de poder leerla y meditarla. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos capacites, Señor, para entenderla, Dios, para atesorarla, Dios, para ponerla por obra, Señor. Porque solo ella, Señor, trae luz a nuestro camino, Señor, y nos da la guía de cómo habremos de vivir, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, ponerla por obra en cada uno de nuestros caminos, Señor,
y que con ella, Señor, también seamos luz a la demás gente, Señor. Te damos gracias por sobre todas las cosas, por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor, y a través de Él es que podemos tener esta claridad para entender tu palabra, Señor, a través de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que Él esté hablando a nuestros corazones en esta noche, Señor, y que podamos, Señor, alabarte y glorificarte a través de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo el libro de Nehemías, hermanos. Nos toca ver el capítulo 5, pero antes recordemos el contexto en el que nos encontramos. El pueblo de Israel, los judíos, estaban siendo amedrentados por Sanbalat y sus aliados para que los judíos dejaran de construir el templo. Sin embargo, ellos hasta este momento no se habían detenido y seguían ya cada uno con un muro asignado, ya habían hecho grupos y asignado quién iba a construir qué parte del muro. Sin embargo, pues seguía esta opresión y ahí es donde nos encontramos. También recordemos que Nehemías era un hombre de oración, era un hombre de la palabra de Dios y era un hombre ejemplar que había sido copero del rey, pero que había sido puesto como gobernador para que se llevara a cabo esta reconstrucción. Vamos a empezar a leer versículo a versículo y vamos a ir encontrando lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Dice el capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Esto de que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres hace una distinción de sus mujeres, porque antes nada más eran los hombres los que hacían los reclamos hacia los líderes cuando había una situación que aquejaba al pueblo. Y cuando aquí hace mención de y de sus mujeres, es decir, que está haciendo un énfasis de la gran necesidad que estaban viviendo ellos. Lo curioso es que, si se fijan, estábamos hablando que estaban siendo oprimidos por Sanbalat, pero en este clamor que hacen hacia Dios y que Nehemías escucha, es contra sus hermanos judíos por una situación que se estaba dando. Fíjense, vamos a seguir leyendo y vamos a identificar 3 grupos de personas que estaban elevando este clamor. Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Este es el primer grupo. Es un grupo que no tenía tierras, que no tenía nada, e incluso pedían prestado el grano para poder comer porque había una gran necesidad. Estaban siendo oprimidos por Sanbalat y sus aliados y no dejaban pasar todo, no dejaban comprar nada a los que estaban construyendo el templo y los muros. Entonces estas personas no tenían ni siquiera tierras para vender, sino que estaban pidiendo prestado el grano a sus hermanos judíos, prestado grano a sus hermanos judíos para poder comer y vivir. Y luego el versículo 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Fíjense, este es el otro grupo, ya, estos sí ya habían tenido tierras, pero ya habían tenido que vender, empeñarlas para que les dieran dinero para poder comprar grano, porque había una gran sequía, porque también había habido unas lluvias que habían acabado con todas las cosechas. Eso aunado a lo que estaban viviendo con Sanbalat. Entonces no tenían con qué comprar, porque había una gran hambre, porque también había una gran demanda, porque habían venido extranjeros, habían venido judíos que estaban reconstruyendo el templo, y por eso es que había gran escasez. Y el tercer grupo, está en el versículo 4, dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Estos sí tenían tierras y tenían algunas riquezas, pero incluso no tenían ni para dar el tributo al rey.
y vendieron a sus hijos, vendieron a sus hijas como esclavos para poder ellos tener para pagar el tributo y para poder comer. Esta era una gran necesidad en la que ya estaban viviendo. Entonces, aquí dice que Nehemías se enojó. Y la palabra original aquí, hermanos, significa como que como se dice coloquialmente, se calentó, o sea, que hirvió su sangre, estaba muy enojado y se airó. Y se airó en gran manera en cuanto oyó el clamor y esas palabras. Pero aquí lo importante es lo que hace Nehemías con esa ira, con ese enojo que él tiene. Vamos a ir rápidamente, hermanos, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojarse, aquí lo acabamos de ver, no es pecado. O sea, uno puede enojarse, pero el problema es cuando uno ya le da el lugar al diablo. Y cuando uno está enojado, puede cometer pecado. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que si nosotros actuamos en nuestro enojo, en nuestra ira, detenemos que Dios obre su justicia, porque nosotros queremos obrar esa justicia. Es por eso que la ira mal encaminada o mal gobernada lleva al pecado. Dice en los versículos 14 y 15 de aquí mismo de Santiago, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, cuando uno se enoja, cuando uno se aira, puede ser tentado para hacer un pecado contra sus hermanos. Puede ser que se enoje uno por una injusticia, y en este caso lo estamos viendo. Es una injusticia porque ellos habían pedido prestado porque no tenían para comer. Y vamos a ver más adelante que les estaban exigiendo intereses. O sea, era algo injusto lo que ellos estaban viviendo. Sin embargo, Nehemías tenía razón para estar enojado, mas no para pecar y actuar de una manera mala en contra de los demás judíos que se estaban aprovechando de la necesidad de los pobres. Y aquí vamos a ver cómo actuó Nehemías. Dice: entonces lo medité. ¿Ya se fijaron, hermanos? Él lo meditó, se airó, pero no pecó, se calmó y dijo: voy a pensarlo. La palabra original para esta frase, dice lo medité, también significa gobernar, que quiere decir que tomó un control, un autogobierno, un dominio propio de él mismo. Valga la redundancia. Él se autocontroló y meditó. Y ya habiendo meditado y calmándose, fue y reprendió a los nobles y a los oficiales. Fíjense, él recurrió a la palabra de Dios para traer una exhortación a los nobles y a los oficiales, y les dijo: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vamos a leer, hermanos, Deuteronomio 23, 19 y 20. Dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus hermanos en la tierra a donde vas, para tomar posesión de ella.
Y eso es precisamente lo que estaban haciendo los judíos, exigiendo interés a sus propios hermanos, cuando no debían hacerlo, porque ellos lo tenían escrito en la palabra de Dios, que no podían exigirle ninguna clase de interés a sus propios hermanos. Luego en Éxodo 22:5 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. La usura es interés, y la usura viene de buscar un egoísmo, un beneficio propio. Es decir, yo te presto porque sé que voy a obtener ganancia. No te presto porque te vea necesidad, no te quiero ayudar. En realidad lo que yo quiero es sacar de ti una ganancia. Y eso a Dios no le agrada, menos con los hijos suyos, entre propios hermanos. Y fíjense que Jesús también enseña con respecto a esto, hermanos. En Lucas 6:34 al 35 dice así: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si se fijan, es la misma idea. Están prestando porque esperan recibir ganancia, no por querer ayudar. Dice, esperan recibir otro tanto. O sea, no hay una diferencia entre en este caso, entre judíos y los que eran gentiles o paganos. Y lo mismo aplica para nosotros. Si un hermano viene y nos pide dinero prestado, no le prestemos como esperando ganar de parte de lo que le estamos prestando. No quiere decir que no esperemos lo que le prestamos, porque ahorita vamos a leer lo que sigue en el versículo 35 de Lucas 6, sino que no esperemos recibir más de lo que ya prestamos. Dice, amad pues a vuestros enemigos, el 35, y haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Esto se refiere a la ganancia, hermanos, no a que no nos regresen lo que prestamos, aunque también puede ser así. Si no nos lo regresan, Dios es fiel y Dios mismo nos puede pagar. Dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Por qué les digo que no necesariamente es que no esperemos que nos regresen lo que prestamos? Es que no esperemos recibir interés o ganancia. Pero si aquí la palabra de Dios dijera que no esperes recibir nada, también los hermanos se agarrarían de ahí y dirían, pues le voy a pedir al hermano porque pues la Biblia dice que no espere que yo se lo regrese. Y no es así, hermanos. Dios es justo y Dios ve que uno ayuda de corazón, y si a uno no lo regresan, también Dios es fiel y al que prestó sin esperar nada a cambio le retribuye. Pero el que fue y pidió dinero prestado sabiendo que no lo va a regresar, eso es pecado, hermanos, porque está abusando de su hermano. Y en el caso del que estamos viendo en Nehemías, estaba pasando de que prestaban esperando recibir interés. Y los que estaban pidiendo dinero prestado no es porque no lo quisieran pagar, sino porque no tenían para pagar. Entonces, aquí tenemos que ver que se está tocando algo muy interesante para nosotros, hermanos, que es el tema del dinero. Sin embargo, no se debe de malinterpretar de que los cristianos también lo hacemos como esperando ganancia, sino lo hacemos porque queremos ayudar a nuestros hermanos. Vamos a leer lo que dice Levítico 25:36. Dice así: no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Está hablando de lo mismo, que no esperes de él una ganancia, sino que le des como ayudándole. Dice en el 39, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Entonces esto también estaban haciendo los judíos a los mismos judíos. Ya les habían vendido a sus hijos y a sus hijas y los tomaban como esclavos.
cuando aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no se podía hacer eso. Sin embargo, lo hacían. Y entonces, Nehemías convoca una gran asamblea en contra de las personas que estaban haciendo esto y les dice en el versículo 8 de Nehemías 5, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, y callaron, pues no tuvieron que responder. Ellos sabían la palabra de Dios porque la habían leído. Nehemías se las había leído, Esdras se las había leído, les habían leído el rollo del libro. Ellos sabían que no debían de tomar usura de sus hermanos ni tomarlos como esclavos. Por eso ya no tuvieron que responder. Además de que Nehemías era un hombre de oración, de palabra, y vamos a ver más adelante que también era de testimonio, hermanos. Él les dijo, vamos a seguir leyendo el versículo 9, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser, no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es decir, no haremos lo bueno para que no se burlen de nosotros nuestros enemigos. Dice el versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Fíjense, aquí encontramos algo importante. Nehemías tuvo autocontrol, dominio propio, iba a ir a exhortarlos, pero no los fue a exhortar solamente con sus palabras. Los exhortó hablándoles del temor de Dios, es decir, con la palabra de Dios, y también tuvo un plan de acción de restauración para con los judíos que estaban oprimiendo a los otros judíos, y les dijo, devolvámosles todo, quitémosles el gravamen, devolvámosles todo lo que les hemos pedido como interés. Así dice el versículo 11. Todo lo que les hemos pedido como interés, devolvámoselos. Y como él era un hombre de testimonio, ellos le dijeron que sí. Principalmente porque era el Espíritu Santo que estaba redarguyéndolos, pero era el Espíritu Santo también respaldando la vida de Nehemías porque él había sido ejemplo para cada uno de estos judíos. Por eso ellos respondieron de esta manera en el 12 y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Entonces hubo un arrepentimiento de parte de los judíos y devolvieron todo, y entonces pudo haber una restauración de comunidad entre ellos y de unión, y también con Dios, porque no estaban pecando abusando de sus hermanos. Y les decía que Nehemías era un hombre de testimonio, y lo vamos a ver a partir del versículo 14 al 19. Pero es importante, hermanos, ver cómo es que Nehemías se asemeja también a Pablo un poco. Vamos a leer, después de leer estos versículos, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Pero leamos primero Nehemías 5 del 14 al 19. Dice así:
También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Es decir, Nehemías tenía un derecho por ser gobernador, que parte del pueblo que estaba ahí le rindiera o le diera de sus bienes para que ellos tuvieran pan y tuvieran con qué comer. Sin embargo, Nehemías, viendo la condición de pobreza de sus hermanos, decidió que ni él ni sus hermanos comieran de ese pan, de ese sustento del gobernador. Dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Fíjense cómo era Nehemías. Él, aunque era el copero del rey antes, pues a lo mejor fue bien pagado y por eso tenía tantos criados y todo eso, y tuvo riqueza, pero esa riqueza la usó para ayudar a los demás. Fue generoso. Él no le estuvo pidiendo más impuestos, por decirlo así, al pueblo que él estaba gobernando. Al contrario, él de lo que tenía les daba, y Dios lo bendijo, porque 12 años estuvo dando cada día esto que leímos: un buey y 6 ovejas escogidas, y también les preparaban aves, y cada 10 días vino en abundancia, y nunca en estos 12 años requirió el pan del gobernador, porque Dios lo bendijo. Les decía que se asemeja a Pablo, porque Pablo, cuando va a trabajar a Tesalónica, él tampoco abusa de su ministerio, porque aunque tenía el derecho, él se pone a hacer tiendas y él no hace uso de las ofrendas de los hermanos para que no hablen mal de él. Y sin embargo, hay en estos tiempos hermanos que sí abusan de eso y piden a los otros hermanos que en su casa, que su dinero, que ofrenda 1,000 pesos. Y eso no es lo correcto, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ayudar al pobre y al que no tiene, incluso dar de lo que nosotros tenemos, siempre y cuando sea en nuestras fuerzas y conforme a nuestro corazón, como hayamos propuesto en nuestro corazón y conforme a como Dios nos haya prosperado. Es de la manera que podemos ayudar. Ahora sí vamos a leer 1 Timoteo 6 del 17 al 19. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Fíjense que Nehemías era rico, pero no tenía su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Y no era altivo, al contrario, ayudaba a los demás. Dice: sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así era Nehemías y también así era Pablo. Ellos ayudaban a los demás porque querían echar mano de la vida eterna. Ellos sabían que había un galardón más grande que lo que estaban haciendo en esta tierra. Era un galardón eterno, el de la vida eterna a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y en el versículo 6 al 10 de este mismo pasaje de Timoteo, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así les pasó a los judíos, se desviaron de su fe y abusaban por el amor al dinero, por el egoísmo, por la codicia. Sin embargo, se arrepintieron y tal vez nosotros hemos estado así. A lo mejor no ha sido en el dinero en que hemos ayudado a otras personas como que buscando el beneficio. A lo mejor hemos, no sé, ayudado de otra manera como queriendo sacar beneficio para nosotros mismos de los hermanos. Y eso es un pecado también. Eso es un error porque lo hacemos por egoísmo, hermanos. No sé, ir a pintar a la iglesia o ayudar y servir por querer reconocimiento o que me vean. Eso también está mal porque mi motivación no es sincera. Estoy buscando un beneficio propio. Y Dios no quiere eso. Dios es el dueño de la gloria y Él no la comparte con nadie. Así que, hermanos, reflexionemos en nuestro andar. Cambiemos nuestra actitud como la cambiaron los judíos si es que hemos hecho mal. Que busquemos el reconocimiento de Dios, que busquemos el beneficio de parte de Dios y no de los hombres, que ese es el importante, porque la bendición de Dios es la riqueza que no añade tristeza. Gloria a Dios. Entonces, pues demos gracias a Dios por este pasaje que nos enseña que debemos de ser como Nehemías. Si llegamos a enojarnos, si llegamos a airarnos, a detenernos, a autogobernarnos, meditar en la palabra de Dios y corregir y no pecar. Si habremos de exhortar a alguien, que lo hagamos igual como lo hizo él, con la palabra de Dios y buscando una solución, ofreciendo opciones de solución. No nada más yendo a señalar al hermano que está pecando, sino diciéndole cómo puede cambiar, cómo puede salir de ese error. Por ejemplo, si algún hermano nos confiesa que está en un pecado grave, que podamos tenerle confianza y decirle, hermano, estás mal, pero en Jesucristo hay respuesta, en Jesucristo hay gracia, hay nuevas oportunidades. Y de vez en cuando, hermanos, acercarnos a ese hermano a preguntarle cómo va, cómo está con su pecado, si ya ha podido superarlo, si ha estado saliendo adelante, y ser un compañero del camino, un consolador también para él. Y dejar de lado también, hermanos, nuestra avaricia, nuestra codicia, la búsqueda del beneficio propio. Eso es lo que aprendemos el día de hoy de este pasaje de Nehemías, que no solo habla de la abolición a la usura, aunque así tiene el título en nuestras Biblias, sino habla más de una actitud de siervos, de cómo debemos ser entre hermanos, cómo debemos ayudarnos y cómo debemos de ser cuando exhortemos. Y también de ser ejemplo. Si somos líderes como Nehemías lo era, ser un ejemplo, porque también llega a pasar que cuando uno exhorta a otro hermano, luego te señalan porque, o no te hacen caso porque uno tiene cola que le pisen, ¿no? Así se dice coloquialmente. Pero si uno vive en santidad, si uno vive en rectitud, no van a poder señalar nada. Y el testimonio, hermanos, y el poder del Espíritu Santo ayudarán a que nuestros hermanos corrijan y cambien su actitud. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque nos has permitido estudiar este pasaje, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que tú eres verdadero, Señor, y que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Te rogamos, oh Padre, que tú permitas que cambiemos en nuestra vida lo que está mal, Señor. Si hemos tenido alguna actitud egoísta, Señor, si nos hemos airado y hemos pecado, Señor, si no hemos exhortado con amor, Señor, y con soluciones, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser como tus hijos, como tú quieres que seamos, Señor, unos hijos ejemplares, Señor, en santidad, Padre. Te rogamos también, Señor, que nos ayudes a ser ejemplo, Señor, y testimonio para con los demás, Señor, principalmente para los de tu pueblo, Señor, pero también para la gente que no te conoce, Señor, para que ellos se puedan acercar a ti, Señor, y puedan ver en nosotros, Señor, tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estudiar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de despedirnos, hermanos, dice el último versículo: acuérdate de mí para bien, Dios mío.
y de todo lo que hice por este pueblo. Esa era la oración de Nehemías. Pero hoy, gracias a Dios, en Cristo tenemos la gracia de que Él se acuerda de nosotros, que Él intercede por nosotros si hemos fallado y que Él hizo todo por nosotros. Él ya hizo la obra por este pueblo que Él salvó y que Él rescató. Entonces, hermanos, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, hagámoslo para agradarle. Dios les bendiga.